Devocional de la Iglesia El Gran Yo Soy por el pastor Eduardo Pérez. 70 años de desolación. Y no habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Jeremías 25:7. Lectura bíblica. Jeremías 25 del 1 al 14. La justicia de Dios es la manifestación perfecta de su santidad y rectitud. No está sujeta a los estándares cambiantes de esta humanidad, sino que fluye de su carácter eterno e inmutable. Su justicia exige que el pecado sea castigado, no por falta de amor, sino porque Él no puede pasar por alto el mal sin comprometer su pureza. Al mismo tiempo, esta justicia se une con su misericordia en la obra de redención. En Cristo, Dios no ignora el pecado, sino que lo condenó en su Hijo para que los que creen en Él sean perdonados, sin que su justicia quede deshonrada. Así, la cruz no es solo un acto de amor, sino la prueba suprema de que Dios es justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. En la porción anterior de la palabra de Dios vimos una visión profética en la que Dios muestra a Jeremías dos cestas de higos, una con higos muy buenos y otra con higos muy malos. Esta imagen simboliza dos grupos dentro del pueblo de Judá, los exiliados en Babilonia y los que permanecieron en Jerusalén. Dios declaró que a los exiliados les daría un nuevo corazón para que lo conocieran, pues es Él quien transforma el corazón humano, no es el hombre quien por sí mismo puede volverse a Dios. Aunque el exilio parecía un castigo, en realidad fue un medio de purificación y restauración para los elegidos. En cambio, los que permanecían en Jerusalén, confiados en su falsa seguridad, quedaron bajo juicio. En la porción de hoy vemos que Dios habló una y otra vez por medio de sus profetas. Este largo periodo demuestra su paciencia, pero también evidencia el endurecimiento del corazón humano. Jeremías no trae un mensaje nuevo, sino el mismo llamado al arrepentimiento que el pueblo ha despreciado. Esto revela que el pueblo no tuvo falta de oportunidades, sino su continua rebelión. Babilonia sería instrumento de juicio por 70 años. Esta cifra no es simbólica solamente, expresa el control absoluto de Dios sobre el tiempo, los reinos y los acontecimientos. El juicio viene no por arbitrariedad, sino por decreto divino. En esto vemos que la historia no está gobernada por hombres, sino por el Dios que utiliza incluso imperios paganos para cumplir su voluntad. A pesar de lo severo del anuncio, Dios promete restauración al cabo de 70 años. Babilonia también será castigada. Esto significa que el juicio divino no es eterno para su pueblo, sino pedagógico. Dios disciplina para santificar, no para destruir a sus escogidos. La restauración está asegurada porque depende de la fidelidad de Dios, no de los méritos humanos. Dios, en su paciencia soberana, envió a Jeremías durante 23 años para llamar al arrepentimiento, pero el pueblo persistió en su rebelión. Por tanto, Dios decretó el juicio por medio de Babilonia, mostrando que incluso los reyes paganos son instrumentos de su voluntad. Este castigo no era arbitrario, sino parte del plan eterno, con límite definido de 70 años, tras el cual Babilonia también será juzgada por su maldad. El pasaje revela que el arrepentimiento verdadero no nace del hombre, sino de la gracia de Dios. El juicio no niega el propósito redentor, sino que lo sostiene, preservando un remanente escogido por misericordia y no por mérito. La desobediencia persistente no es ignorada por Dios. Su disciplina tiene propósito redentor. Así como Judá enfrentó 70 años de desolación bajo la justicia divina, nuestras vidas también pueden experimentar temporadas de corrección cuando resistimos su voz.
Pero ese juicio, lejos de ser abandono, es una oportunidad de renovación espiritual. Dios sigue obrando, aún en el dolor, para que sus escogidos sean purificados, restaurados y llevados a una obediencia verdadera. Como hijos de Dios, estamos llamados a examinar nuestro corazón, a vivir con reverencia, confiando en que incluso nuestras pruebas son conducidas por su fidelidad para hacernos partícipes de su santidad. La restauración no depende de nuestro esfuerzo, sino de su gracia activa en el tiempo perfecto. Contesta las siguientes preguntas. Jeremías llevó el mensaje de Dios al pueblo durante 23 años, pero ellos no escucharon. ¿Esto es verdadero o falso? ¿Cuál fue el mensaje principal que Jeremías entregó durante 23 años? Promesa de abundancia y paz, llamado al arrepentimiento, advertencias sobre otros profetas falsos. Dios envió a Babilonia por decisión de los líderes de Judá para castigar al pueblo. ¿Esto es verdadero o falso? ¿Por qué el juicio sobre Judá no fue eterno? ¿Porque Dios olvidó el pecado del pueblo? ¿Porque el pueblo se hizo justo por méritos propios? ¿Porque la disciplina tenía propósito pedagógico y restaurador? Después de 70 años de juicio, Dios prometió restaurar a su pueblo y castigar a Babilonia. ¿Esto es verdadero o falso? Oremos. Señor mi Dios, gracias te doy por tu inmenso amor, por escogerme antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, porque tus promesas están firmes en quién eres tú. Señor, no me sueltes, no permites que mi mirada se desvíe de ti. Ayúdame a mantenerme firme de tu mano y a vivir conforme a tus estatutos. Señor, perdóname por mis ofensas hacia ti, perdóname por caer en pecado y desobedecerte. Señor, límpiame de toda maldad y permite que mi vida te dé la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.